preguntan qué sos? Recurrentemente. ¿Y qué respondes? En principio, el humor es una herramienta muy eficaz para responder. Puede decirse una persona, depende del día. Hay días que estoy más vinculada con la naturaleza, digo, soy viento. Pero en mi quehacer cotidiano, donde sí es importante poder compartir con las personas, difundir acerca de la temática de la diversidad de género, sí es importante dar cuenta de lo que es la construcción identitaria, lo que es la identidad de género, y que se empiece a nombrar de una manera genuina. Después de tanto tiempo, tantos años donde se mal nombra algo, es importante ponerle nombre. ¿Y qué nombre? Bueno, yo elegí llamarme Vida y forja un significante bastante particular y bastante entrañable en lo que tiene que ver con la historia de mi vida. Yo deseaba desde siempre tener una vida verdadera, una vida de verdad, sentirme libre para poder vivirla. Y sentí que el nombre Vida, al estar viviendo una vida que no me era propia, era lo más adecuado. Era el mejor homenaje reparatorio que yo podía darle al resto de mi existencia. Repararte a vos misma. Sí, todo el tiempo. Y ahora tenés un discurso muy construido, que es el discurso de la identidad. Ahora, ¿cuándo entendiste que la identidad era un acto militante, un acto que tenía que ver con decisiones y que también dependía de vos, no de lo que los demás te nombraban? Bueno, podemos identificar dos grandes momentos en relación a esto. Un primer momento donde, por supuesto, no tenía las palabras como para poder referir y hablar en términos de identidad de género, mujer trans, travesti, transgénero, todas esas cuestiones más teóricas del ámbito del activismo que pude apropiarme posteriormente. Pero muy tempranamente en mi vida yo tenía registro de lo que era la identidad, de la importancia de poder tener un nombre, de la importancia de poder mostrarme tal cual sentía quién yo era. Siempre cuento una anécdota que me parece que sigue siendo muy significativa para explicar esto. En la escuela yo soñaba con poder poner mi nombre en los lapicitos de colores, ¿viste? Que Sí, sí, sacarle un pedacito al final y escribir tu nombre ahí. en las etiquetas de los cuadernos, digamos, esos actos significativos, Claro. tangibles, donde uno inscribe en el lenguaje, en la sociedad, en la cultura, en la vida cotidiana su nombre, me estaban vedados, me estaban imposibilitados, eso era censurado. Pero yo tenía registro de la importancia de la identidad y sabía que me sentía una niña con el nombre que podía ponerle en ese momento. ¿Y en ese momento cuál era tu nombre? No era Vida, fui cambiando. Ajá. Mucho tenía que ver con quienes oficiaban como modelos, digamos, ¿Y o quiénes como musas fueron? inspiradoras. En la más temprana infancia, claramente era Andrea del Boca. Así que fuiste Andrea. Fui ¿A qué Andrea edad del fuiste Andrea? Boca, empañaba el vidrio y me acercaba y mi vida era una telenovela. Y después siempre sentí mucha admiración por las grandes actrices y siempre me gustaron las argentinas, las nacionales. Todos los símbolos matrios para mí eran muy importantes y me autoatribuí un parecido con Susu Pecoraro Así que y en fuiste su momento Andrea y fuiste Susu. fui Susu. Igual me decís, en la escuela, o sea, ya de muy chiquitita tenías muy claro que... Sí, y podía ponerlo en palabras. Ah, sí, lo decías. Podía ¿Pero ponerlo en en casa lo palabras. decías? Sí, después aprendí a resistir porque lo cierto es que comentar esto en la década del 80, en la década en la que transcurre mi escuela primaria, era bastante difícil. Yo soy hija de un gasista y de una empleada doméstica, ambos con pocos recursos educativos. Y además con lo propio de la época que a cualquier persona con o sin estudio le era difícil comprender y apropiarse de esa realidad, mucho más cuando se trata en el fuero más íntimo. Quizá comprender algo externo, una realidad que alguien ve en lo cotidiano, es distinto cuando es tu hija.
Entonces, Igual, eso era muy difícil y fue muy duro para mí. y eso precisamente, tu mamá te parió y te llamó Cristian. Ahora no vio crecer a Cristian, vio crecer a una chica que elegía otra cosa. ¿Qué imagen tenés vos de lo que fue para tu mamá? Em, ¿Sabes que es tan fuerte el trabajo que una hace cotidianamente en términos de la construcción de la identidad y que debe tornarse visible? Que no es que yo no sepulto mi historia, pero Ujú. sí es fuerte escuchar que hagas referencia al nombre registral que ¿Sí? eligieron mis padres. Es fuerte. Quizá en otro momento hubiera resultado incómodo. Ahora estoy más entera. Em, Creo que mis padres hicieron lo que pudieron. De hecho, mirá cuánta licencia tengo a sentirme ajena a ese nombre, que mis padres no tenían nombre para nombrarme al momento en que yo nací. ¿Vos crees que venía de antes? Yo creo que venía de antes, ¿no? Habría que ver también cómo se inscribe en el lenguaje Ujú. el deseo de los padres y demás. Pero el nombre me lo puso una vecina, una comadre, la Una Pocha, vecina. de enfrente, y que no sabía mi madre qué nombre ponerle, y le dijo, ponele fulana, fulano en ese caso, porque son inteligentes. Los cristianos son Sí, inteligentes. yo lamento si he decepcionado a la Pocha y a tanta otra gente, hice lo que pude. A los 4 años, tu papá te regaló una pelota de Boca. ¿Qué hiciste con la pelota? La pelota y el karting, como en todos los juegos, ¿no?, de la infancia, las infancias Ujú. resignificamos los objetos con los que jugamos. Quizá para otro niño o para otra niña, la pelota oficiaba como pelota y era la gran jugadora o el gran jugador de fútbol, y el karting para ser también una destreza deportiva. Para mí el karting era la cuna de mi bebé, que era la pelota de Boca, y que tenía nombre, que era mi hija, se llamaba Lili. Habías transformado dos elementos que culturalmente son masculinos en lo que vos querías. La Ujú. resignificación eh, es una herramienta muy locuaz de las infancias y de todas las subjetividades. Digamos, pensá una niña, una infancia con apenas 4 años de edad, qué posibilidades tiene de defenderse, decir no quiero una pelota, o poder sortear, que te viene un cachetazo y decir no, porque la identidad. No, No. no había lugar a Nada más ni eso. siquiera hay tampoco herramientas, ¿cómo decirlo? Pero yo creo que sí, digamos, yo hoy miro a la niña que fui, mm, valoro que fue una niña que supo valerse de su creatividad para construir herramientas de supervivencia y para que estas cosas no atentaran contra el desarrollo genuino de mi Ujú. identidad. Te criaste en la zona sur de la ciudad. Sí, sí, los primeros 4 años en el barrio de Liniers y luego en el barrio de Lugano. ¿Y cómo fue ser esa niña que se veía a sí misma como niña y que no necesariamente los demás la veían así en Liniers, en Lugano? Em, Bueno, que fue duro es una obviedad. Lo que sí puedo contarte en relación a eso, que es la sensación que me vino al escuchar eso, al evocar ese recuerdo, es que yo no comprendía, en un primer momento, yo no comprendía que andaba mal. No comprendía por qué se me insultaba, por qué se me segregaba, por qué se me pegaba. Se te pegaba. Sí, claro. ¿Y cómo era esa escena? Y siempre en los barrios pasa eso, ¿viste? Que vamos a cagar a palo a la diferente o el diferente. Y en Em, ese momento, cuando te nombraban, ¿con sí. qué nombre, con qué etiqueta te mencionaban la diferente? ¿Qué eras? Bueno, lo que sucede en la mayoría de las identidades trans en las infancias. Nadie dice vos, futura trans, futura travesti, futura Ujú. personalidad destacada de los derechos humanos. Nadie me decía eso, futura gran actriz. Me decían em, maricón, digamos, cosas Claro, siempre el puto del barrio. claro, en el género masculino siempre, ¿no? Otorgando, además de una impronta discriminatoria y de gran carga de violencia, un desconocimiento de la Claro. realidad, una imposibilidad de poder poner en nombre qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y lo que estaba ocurriendo ahí no era otra cosa sino el desarrollo que cualquier otra persona.
Todas las infancias desean jugar, todas las infancias construyen su construcción identitaria a través de identificaciones que tienen que ver también en el ámbito lúdico. Entonces, resignificar una pelota o un karting era parte de lo que cualquier infancia hacía. En este caso, era sancionado, duramente sancionado. ¿En casa o por cualquiera? En casa, por supuesto. Yo desarrollé, hablando de mi creatividad, desarrollé otra habilidad y es convertir mis juegos en juegos silentes. Mi desarrollo lúdico en mi infancia era silente. Entonces yo, así como resignifiqué la pelota, las piezas de un ajedrez que me regaló mi tío Carlos eran mis muñequitos también, ¿no? Pero en silencio. Era en silencio. O sea, y les Entonces, ponías nombres y solamente los guardabas para vos. exactamente. Y además que no lo hacía más visible, qué sé yo, me acuerdo mucho jugar abajo de la mesa. O sea, el recuerdo de tu infancia es esconderse. Sí, el recuerdo de mi infancia en mi casa por lo menos era eso, porque poner en palabras o hacer explícito las características de ese juego, que tenían una impronta de juegos de niña, o iba a ser leído de esa manera, iba a ser sancionado con una cachetada, claramente, como recurso menor. Y la ligaste. Siempre, aunque la escuela siempre fue un remanso para mí. La escuela, o sea, el espacio público era el espacio donde vos te sentías preservada. Sí. Es Qué loco, ¿no? es algo que no ocurre. Digamos, si vos escuchás el relato de cualquier otra persona trans, una feminidad trans, una masculinidad trans, la escuela es el ámbito por excelencia expulsivo, porque los abordajes son discriminatorios, etc. Para mí la escuela resultó de otra forma. Un poco se lo podemos atribuir a la bondad y a la amorosidad de esas maestras. Recuerdo una particularmente, que es mi señorita Viviana, que hoy pude reencontrarme por lo menos a través de las redes sociales con ella, que me emociona mucho, porque mis maestras me protegían. Mis maestras sabían lo que sucedía en mi casa, sabían porque escuchaban de mi propia boca lo que yo refería sobre mi identidad, y también sabían que era un camino donde debía ser muy fuerte y muy paciente, que iba a llegar el momento en el que yo iba a poder compartirlo, donde mi expresión de género iba a poder ser pública. Pudo haber sido mucho antes. Yo, como tantas otras de mis compañeras trans, pude haber emigrado. De hecho, me sentí tentada muchas veces de emigrar de mi casa. Pero tenía la convicción de que resistir para mí era importante. Yo tenía la idea, la creencia interior que atravesar la escuela me iba a brindar herramientas importantes para poder defenderme y para poder seguir. Sabía que el resto del camino lo iba a tener que hacer sola. Sí, Lo tan sabía. chica, ¿tenías conciencia de eso? Sí. Mira. No sé si lo podía explicar con estas Claro. palabras, pero yo recuerdo esa sensación. La Y convicción estoy de la segura que mis resistencia. maestras también. ¿Te acordás la primera vez que te vestiste como mujer? Hago esta pausa porque no sé lo que es vestirse de mujer. No sé qué será vestirse de mujer. Sí puedo tomar esta pregunta y recordar que era lo que para mí en aquel momento formaba parte de mi deseo. Y yo quería usar ropas igual que mis compañeras, que mi mamá, Sí, que mi verse maestra, como que la el otra. resto de las feminidades y Claro. las mujeres. Y también fue tempranamente. También fue tempranamente. En los primeros años de la secundaria había espacios, además de la escuela, que eran contenedores y que acompañaron mi proceso. Entonces nos reuníamos a estudiar con algunas de mis amigas más íntimas y entrañables, y en primer lugar apareció como un juego, por ahí nos vestimos para actuar. Yo siempre fui la dramaturga de mi curso y siempre escribía los libretos de los actos escolares y distribuía los personajes y demás. Pero después eso comenzó a formar parte de la vida y comenzó a tener otro tenor.
Y mis amiguitas y las mamás de mis amiguitas y muchas de mis docentes advirtieron esto y le dieron espacio a eso. Le dieron espacio a que pudiera vivir las cosas que yo necesitaba vivir como cualquier otra persona, y le dieron espacio a que yo no me apagara, a que yo no me extinguiera en el cumplimiento de la normativa social y cultural propia de la época. ¿Y cuándo llega a tu vida la palabra trans? A mi vida y a la vida de todo el mundo, mucho tiempo después. La palabra trans aparece en la época donde comienza a debatirse en Argentina la ley de matrimonio igualitario y posteriormente la ley de identidad de género. Ah, recién, ahora. O sea. Hace muy poquito, hace muy poquito. La palabra más cercana, sobre todo en Argentina, en Latinoamérica, era la palabra travesti. Después, los conceptos, las teorías de género y la mirada eurocentrista que solemos tener, digamos, dio lugar a que apareciera la palabra trans, que en mi modo de ver es una palabra, un término paraguas, ¿sí? Claro. Una de las acepciones que el lenguaje le otorga a la palabra trans es más allá de, entonces, más allá del sexo asignado al nacer, y más allá de la interminable e infinita gama de posibilidades de autorreferirse, de autoidentificarse, de cómo cada una y cada uno se inscribe en el lenguaje, la palabra trans podría operar como una suerte de abrazo. Igual, la palabra travesti no te explicaba a vos. O sea, vos elegiste ser mujer. Sí. Sos mujer, ¿te sentís así? Sí, soy una mujer trans. Soy una mujer trans. Yo no podría renegar nunca, no podría decir o pasar entre el común de la gente y decir, hola, ¿qué tal? Las mujeres, sí, yo. Bueno, yo que soy una mujer trans, que luché por tener los mismos derechos y por ser reconocida de igual forma, y que pertenezco a un grupo vulnerado donde todavía siguen hostigándonos y no tenemos real y tangible acceso a todos los derechos. Entonces nunca voy a renegar de la palabra trans. Y si se me refiere como travesti, lejos de ser una ofensa, es un orgullo, porque me anteceden poderosas fuerzas militantes que abrieron camino. El primer beso. Tenía 11 años. Tenía 11 años y él tenía apenas un año más que yo. Un año y medio, como mucho. Pese a esa corta diferencia de edad, él era profesor de artes marciales. O estaba habilitado con el cinturón negro para impartir clases. Y daba clases en el club de nuestro barrio, donde en un primer momento fuimos todas, todos a tomar clases. Y después se convirtió en un deporte en el que me mantuve, digamos, hasta los 17. Me mantuve haciendo carrera. Pero a los 11 yo me di un beso. Le di un beso. Voy a confesarlo. Fui yo la que le dio un beso a quien era mi amiguito y mi entrenador de artes marciales en aquel momento. Y por supuesto tuvo un absoluto carácter de clandestinidad y de vergüenza y de no poder poner en palabras. No solamente el beso, sino toda esa corriente erótico-afectiva que empieza a desplegarse en la adolescencia temprana. Más allá de los pudores propios de esa fase evolutiva, hay un valor agregado que tenía que ver con la prohibición y con no poder hacerse cargo. Ni él ni yo en su momento. Y pasó mucho tiempo hasta que volví a experimentar la experiencia de un beso. ¿Sí? Tanto que no sabría precisártelo ahora. Es duro eso. Durante toda mi adolescencia podría decirte que no existió un beso, ni de amor, ni de boliche.
ni de Bariloche. Nada. No, nada de eso, mucho de tantas otras cosas. Es como una cosa en la sociedad que el cuerpo de una mujer trans genera un atractivo que es el atractivo de lo prohibido. O sea, eso obliga a la cosa escondida. Y uno dice, desde el lugar de la mujer trans significa un amor que no puede ser público. Nosotras somos objeto de deseo y objeto de desprecio, a veces de manera simultánea. Y por otra parte, la visibilidad, nosotros no tenemos closet, no podemos ser trans a la tarde y a la noche no, o, bueno, hasta las 4 voy a ser trans, después no, qué sé yo, que quizá a las personas del colectivo LGBT, una persona gay, una persona lesbiana puede estar con su pareja en una reunión familiar, una reunión de trabajo y no tener que dar explicaciones y pueden leérselas como compañeras, como compañeros, amigos y demás. Sentarse a tomar algo con una identidad trans, un varón que se sienta en público a tomar un café, solo tomar un café, ni siquiera te estoy diciendo de caminar por la calle de la mano, ya eso es, bueno, un galardón para ese hombre que soporta el peso de una mirada muy hostil de la sociedad. Todavía vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad progresista por donde quieras mirarla. Aún así, en los corredores de nuestra ciudad seguimos estando en un cono de sombra. ¿Y pudiste alguna vez vivir públicamente una forma afectiva, el amor? No. Pero sí me imagino que habrá habido hombres en tu vida. Imaginas bien, hubo mucha gente en mi vida, pero vos me estás preguntando acerca del amor. Sí, sí, y que además pueda ser público. Exacto, exacto. Eso le otorga una categoría bastante más compleja por esto que estamos hablando. ¿Sobre tu cuerpo hablas libremente? En espacios íntimos quizá. Hay una cosa, me imagino que en el camino de la construcción de la identidad deben pasar mil cosas por la cabeza de una mujer trans. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Me imagino amar a su cuerpo, odiar a su cuerpo. Dijiste algo que es muy valorado y quiero rescatarlo. Dijiste en la construcción de nuestra identidad. Y eso da cuenta, y me parece muy, muy importante decirlo, que los recorridos que nosotras tenemos son diferentes. La ley de identidad de género en nuestro país trajo, entre muchas otras cosas significativas, la posibilidad de que muchas personas que se sabían a sí mismas trans pudieran salir al mundo, pudieran dar el paso en que su expresión de género comenzara a corresponderse con el registro íntimo de su identidad. Entonces no es que devino trans de un jueves a un viernes, sino que su expresión de género pudo materializarse en un ámbito que progresivamente fue dando lugar a eso. Y en relación a los cuerpos equivocados o a los cuerpos que se aman o se odian, primero no existe el cuerpo equivocado, desde mi punto de vista. Si existe el cuerpo equivocado, tendríamos que poder situar cuál es el cuerpo correcto. Y en relación al amor-odio, en relación a nuestros cuerpos, me parece que es una lectura que se puede aplicar de una manera mucho más amplia. ¿Cuál es el guión cultural que rige la apropiación de cualquier persona, sobre todo de las feminidades, en relación a su propia corporalidad? ¿Cuál es el guión cultural que empuja a una persona a querer verse delgada, a querer verse con mucho cabello, a querer verse con senos grandes, con bikini,
a querer verse también bajo los cánones de lo que es la feminidad, Claro. qué queda fuera de la feminidad y qué no. Me tengo que cruzar de piernas para ser femenina, me queda cómodo, pero me puedo sentar de otra manera y sigo autopercibiéndome mujer y sigo sintiendo que mi expresión de género es femenina. Pero hay un guión cultural que nos empuja con mucha hostilidad a cercenarnos a todas las personas. Particularmente las identidades trans tenemos un trabajo agregado, que es, si no cumplo con este guión, dejo de ser. No es que no soy linda o no soy atractiva, dejo de ser. Bueno, si vas a ser una mujer, sé una mujer bien. Sí, claro. Con todo lo que una Sí. mujer tiene que... ¿Qué es eso de no tener senos? Claro. ¿Qué Sí, es sí. eso de No andar me confundas barbuda? más de lo que estoy. Claro. No confundan Sí, a sí, mis sí. hijos. ¿Cómo zafaste de ese destino trágico que tienen la mayoría de las trans, que es la prostitución, el mundo de la violencia, las drogas, las cirugías clandestinas y que lleva a una muerte prematura, por lo general cerca de los 40? No sé. Al día de hoy me sigo haciendo una pregunta que cada tanto me aparece con la fuerza neurótica de la repetición y es cómo la vida me trajo hasta acá. Cómo la vida me trajo a estar sentada hoy acá en un programa de televisión hablando de mí y refiriendo en relación a tantas otras personas que se pueden sentir identificadas. Es un camino de resistencia. No sé qué diseño curricular hice para poder mantenerme abrazada a mi deseo. Y mi deseo no fue ser una trabajadora sexual. No pongo ningún manto de moralidad sobre el ejercicio de ese trabajo. Pero nunca se te cruzó. Pero también comprendo que para muchas no hubo otra opción. Entonces para ellas no constituyó un trabajo, constituyó un método muy duro y muy hostil de supervivencia. Yo fui empleada doméstica, yo fui paseadora de perros, yo fui vendedora de cosméticos de catálogo, de la revistita que se deja y después te traigo el delineador. Yo tuve un microemprendimiento espantoso donde yo hacía mis propios dulces, alegóricamente con mi nombre, llamaba Dulce Vida y me los compraban por misericordia porque eran horribles. Yo hice muchas cosas para sobrevivir. Fui una persona nómade, me fui de mi casa a los 17, a los 18 recién cumplidos, una vez que logré mi primer gran objetivo, que era terminar la escuela, y empecé a arrastrar mi bolsa de consorcio, porque en un momento ni bolso tenía, de una casa a otra, viviendo de prestado, siempre con buenos recibimientos, ¿no? Con mucha hospitalidad de parte de los afectos que acompañaron todo ese trayecto. Insisto, no sé cómo zafé. Lo que sí puedo decirte, y te lo voy a decir como lo pude escribir en una obra de teatro, es que siempre sentí que la muerte me esperaba a la vuelta de la esquina. Bueno, es lo que le pasa a la mayoría de las trans. No sigue pasando. Trajiste el teatro. Con tu bolsa de consorcio llegaste a estudiar actuación y psicología. Sí. No en ese orden. Primero psicología Psicología y y actuación. después... ¿Cuántas licenciadas en psicología trans hubo antes que vos? No lo sé. Estimo que muy pocas. Conozco una. Dos. Otra compañera que se graduó hace poquito en Córdoba. Pero más allá de haberse graduado o en psicología o en arte dramático o en cualquier otra disciplina, lo cierto es que hay una mora constitutiva en nuestro desarrollo. La mora es una esencia constitutiva para nosotras porque llegamos tarde.
Entonces, estoy segura que de acá a 5 años, ni siquiera te digo 10, vamos a poder observar una camada que arroje un resultado de lo que pudimos construir durante mucho tiempo. Pero falta todavía para eso. Falta porque un desarrollo no es indisoluble de otro. Existe, para la educación en la adultez, digamos, hablando de la mora constitutiva, existe una suerte de maridaje entre poder sostener un proyecto formativo y tener, para poder sostenerlo y acompañarlo, un proyecto ocupacional. ¿Y cómo te fue a vos? El cono de sombra más grande que la población trans hasta el día de hoy sigue teniendo. Me dijiste que tuviste emprendimientos que eran autoempleo. Sí. ¿Cómo fue en tu vida salir al mercado de trabajo? Muy tardíamente. Yo tuve mi primer trabajo formal casi al cumplir los 40 años. Mi primer trabajo formal. Vi un recibo de sueldo en mis manos en uno de mis trabajos hace muy poquitito. ¿Y habías sentido el rechazo antes buscando trabajo? Por supuesto. ¿Cómo Pero es yo la además escena? era tenaz. Yo era desafiante, siempre muy respetuosa y con esta calidez que estás viendo ahora. Pero yo me iba a las entrevistas del supermercado, yo te conozco, Sí. iba. No había internet en aquel momento, en los años 90. Una salía con miedo porque la policía te levantaba por portación de identidad. Claro. Pero yo, camuflada, iba igual con el aviso que salía en el diario y me presentaba a la convocatoria para ser recepcionista o para ser cajera. Y la respuesta, ¿cuál era? No, le pedimos disculpas, pero el puesto es para una mujer. Pues sí, yo. No. El no tenía que ver con lo que el documento mostraba. Estamos hablando de la década del 90, donde la expresión, hoy una persona que no tenga el registro, la inscripción registral en su DNI, podría igual defender, conforme a la legislación vigente, su identidad de género. En aquel momento no. Y por supuesto que la invitación a salir nunca fue tan gentil. Hablaste de mostrar el DNI. Hay 1000 situaciones en la vida cotidiana donde uno muestra el DNI. Yo me Vas las a anoté. votar, Antes de pagas con la tenerlo, tarjeta me de las crédito. anotaba. Digo, todo lo que voy a poder hacer ahora cuando tenga el DNI. Voy a poder ir a la biblioteca, voy a poder abrir una caja de ahorro para tener 2 pesos, no importa, me la voy a abrir. ¿No lo hacías antes? No, ¿Por no sacar el DNI? no es por no vivir esa situación. Digo, ¿por qué el promedio de vida de las personas trans no supera los 35 o 40 años? El acceso al derecho a la salud. Nunca hubo un cartel en la puerta de un hospital que diga, acá las travestis que no entren, por favor, pongo un bulldog en la puerta, ni en los hospitales ni en las escuelas. Eran esos abordajes que, por ejemplo, por mostrar el DNI, por ejemplo, entre tantas otras cosas, lo que resultaba intolerable para nosotras, lo que tenía una carga de violencia y de discriminación tan profunda que nos hacía desistir no solo con la ausencia de ir a la escuela, sino lo pagábamos con la salud. ¿En qué momento aparecía una travesti en el hospital? A las 3 de la mañana, a la guardia de urgencia, acompañada por otras pares. Sí, porque de hecho le habían hecho una cirugía clandestina, le habían metido aceite industrial para hacerle las tetas, digamos, esas cosas se ven todos los días. Pero todas, o casi todas, buscamos la legalidad de eso. Yo he ido al hospital de clínicas en los años 90 a solicitar el acompañamiento médico para hormonarme, para asesorarme, ¿sí? Porque también en ese momento en mi vida la panacea de la feminidad tenía que ver con tomar hormonas. Después dije, ¿qué? Entiendo y respeto que muchas compañeras lo hagan y está genial. Mi recorrido fue por ahí y pude prescindir de eso. Mi panacea identitaria tiene que ver con otra cosa. Pero en su momento yo acudí, como todas nosotras acudimos a un hospital público a solicitar amparo,
a solicitar que el Estado no nos deje morir. ¿Y qué encontraban ahí? La respuesta que más recuerdo fue: yo la comprendo. Ni siquiera yo la comprendo, yo te comprendo, pero el hospital no contempla esta problemática. Ya lo creo. Ya lo creo. Rezan las tumbas de tantas compañeras que esa problemática no fue contemplada durante muchísimos años. Las tumbas de las compañeras. ¿Cuál es la historia que más te conmovió en todos estos años? Las tumbas de las compañeras. ¿Cuál es la historia que más te conmovió en todos estos años? Es imposible poder atrapar una sola, porque pese a nuestras profundas diferencias, nuestros distintos recorridos, cualitativa y cuantitativamente, hay una suerte de comunión que ineludiblemente nos abraza. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que a priori todas tuvimos que luchar para demostrar quiénes éramos. Tiene que ver con que a priori todas tuvimos que luchar para no morir. Y muchas de ellas se murieron en nuestros brazos. Muchas de ellas, aún las más visibles, aún las luchadoras que tenían más visibilidad, más trascendencia pública, política, alguien así como así, en un soplo, pudo borrar la luz de sus ojos, porque se sintió con el pleno derecho a quitarle la vida, porque se sintió con el pleno derecho a decir: vos sos un tipo, vos no sos una mujer y mereces morir. Pienso en vida a los 15. En mi cumple de 15. En las compañeritas, vestidito. Vos no sos precisamente una neneta enjuta. Soñar los 15 con un vestido. Sí, en las bambalinas de esos sueños, que por supuesto estuvieron y que también lo cumplí, estaba el sufrimiento. El sufrimiento que se reflejaba en el espejo, en el cual yo anhelaba ensayar peinados y modelos y vestidos, y mis compañeritas hablaban: vos te vas a poner un vestido negro, yo uno azul, ay, mi tía me regaló esto, y vos, no, vos no vas a poder. Y no. Entonces empezamos a planificar mi propio cumpleaños de 15. En el absoluto cono de sombra, en la absoluta clandestinidad, que ya era un hecho indisoluble en mi vida. Y tuve mi cumpleaños de 15 en secreto, donde algunas profesoras vinieron, donde algunas mamás de mis compañeritas y compañeritos. Y tuve mi cumple de 15 en una casa abandonada, entre los ladrillos, un tablón con un mantel precioso. Tuve mi rosa, mi canción, mi ingreso, mis cintitas. Tuve mi cumple trans de 15. Vestido negro, azul, rojo. Vestido blanco que fue construido en base a los vestidos que iban cediendo mis compañeras. Semejante caballa, con toda esta humanidad, no entraba en ningún vestido. Por mucha voluntad que mis compañeritas: mete panza, pero querida, mete panza. No había dónde meter nada semejante estructura ósea. Entonces se usó el vestido como falda y con una polerita blanca se solucionó. Tapaba la espalda la polerita blanca. Tapaba el dolor. Tapaba el dolor.
¿Y en la universidad cómo te fue? ¿Cómo fue, claro, la Facultad de Psicología de la UBA? ¿Cómo veías vos la mirada del otro ahí? Recuerdo un día que al entrar a la facultad, ya no estaba en el CBC, ya estaba en la facultad, vi una cartelera de una agrupación política en la cual participé también durante muchos años, pero que en el pie de la cartelera rezaba por la igualdad de oportunidades. Y yo sentí que era mi lugar, me sentí convocada por eso. Y fui parte de esa construcción, de darle visibilidad por primera vez en el ámbito universitario, en la universidad pública, laica y gratuita, a la diversidad de género, a las identidades trans. Y a años luz de la legislación que hoy nos abraza, en aquel momento, todavía tengo la boleta de elecciones del centro de estudiantes y de consejeros y consejeras estudiantiles, donde mi nombre aparece y está Vida Morant. Vida. Vida Morant. ¿Fue la primera vez que viste tu nombre en un Sí. papel Sí. escrito por otro? No solamente escrito por otro, un papel que tenía alcance y visibilidad en un mundo de más de 6.000, 7.000 estudiantes que votaban, algunos no, otros sí, por Vida Morant. Se han impugnado votos por eso, porque la gente estaba emocionada y decía, dice Vida la boleta. No, bueno. Pues salían del cuarto porque era Claro, che, está voto cantado. Claro, pero era trascendente que el decano de la facultad en aquel momento me cruzara en los pasillos y me dijera buen día Vida o buen día Morant. Algunos no se animaban a decirme Vida, porque mi nombre también invita a algo del orden de la intimidad, de la cercanía, vida, Claro. mi vida. Por las dudas le digo Morán, a ver si todavía... Piensan ¿no? mal de mí. Claro. Porque además hay otra cosa ahí. Culturalmente entendimos la identidad de una mujer trans. Ahora, la identidad del hombre que se enamora de una mujer trans. Es una pregunta que nos hicimos todas también, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestro deseo? ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestra mirada? ¿Qué tipo de sujeto es el que dirige su deseo erótico, afectivo hacia una mujer trans? No es un varón gay, porque el varón gay siente atracción física por un par, por un varón, por lo masculino. Los mismos hombres que han circulado en las bambalinas del erotismo de mi vida me han preguntado, decime la verdad, yo soy gay, lo que vos quieras hacer. Pero en realidad no, en realidad la atracción se dirigía a un cuerpo que representaba, por fuera de los cánones establecidos por la cultura, pero que no dejaba de representar a la feminidad. Entonces, nuestra orientación sexual puede ser heterosexual, puede ser homosexual, podría tranquilamente atraerme una mujer trans. Qué complejo. Qué maravilloso. Sí, claro. Sí, no por complejo. Qué maravillosamente complejo. Andrea, Susú, después tuvieron su oportunidad, estudiaste teatro. Sí. Cuando entraste en el IUNA, ¿cuál era el rol de protagonista mujer que te imaginabas? ¿Cuál era el personaje de tu vida? Cuando entraste en el IUNA, ¿cuál era el rol de protagonista
mujer que te imaginabas? ¿Cuál era el personaje de tu vida? No tuve mucho tiempo en los primeros pasos de soñar con eso porque mi lucha consistía en ser nombrada como vida, en que pudieran tachar de las listas y que puedan referirse a mí de la manera en que correspondía. Así que en un primer momento el sueño estaba opacado por una actividad activista, militante. Así me constituí, así nos constituimos la mayoría de nosotras como activistas o militantes. Nos fuimos a la escuela política, a la formación de activistas. La vida Claro. nos mantuvo en permanente lucha, en permanente litigio, en pos de conquistar algo del orden de la dignidad y del trato digno. Pero por supuesto, y respondiendo a tu pregunta, los sueños siempre en mi vida tuvieron lugar. Y mis anhelos siempre fueron participar, construir, desarrollarme en el ámbito de las artes escénicas en homenaje a las actrices que oficiaron como musas inspiradoras. Todas las actrices del ciclo Atreverse, del maravilloso Alejandro Doria, forman parte de mi foro más íntimo del gran amor y admiración que siempre tuve. Y está siempre en mis trabajos. Lo voy a hacer como la Dufault ahora. O como Alicia Bruso, o como Susú, o como tantas otras amadas actrices nuestras. En esta militancia por la dignidad hay una cosa maravillosa que hicieron que tiene que ver mucho con tu vida, con lo que decías, entender que la educación era la vía, que fue haber hecho la primera escuela, el primer colegio, eh, básicamente para abrazar al colectivo trans, pero no solamente, y permitirles estudiar y darles una oportunidad en el mundo del trabajo. Eh, Eso que ahora dice nos suena como casi lógico, fue un laburo de años poder convencer a la sociedad que hacía falta ese espacio para contener. Sí, desde luego. Y desde luego que no estamos hoy en el mismo lugar que estábamos hace 10, 12, 15 años. Aún así, el ámbito educativo tiene un gran trabajo, un gran recorrido por atravesar, para garantizar que en todos los espacios no debiera existir una sola unidad educativa donde la temática de la diversidad sexual o la diversidad de género presente un interrogante. Mira lo que te estoy diciendo, ni siquiera te estoy hablando de la existencia de un acto discriminatorio. No debiera existir en ningún espacio del ámbito educativo el interrogante acerca de qué abordaje poner en práctica ante esta realidad. ¿Qué abordaje poner en práctica para poner en garantía plena el acceso al derecho sin sexismo, sin discriminación y sin violencia? Ese es un gran desafío que no pienso abandonar. Vida, ¿papá y mamá llegaron a llamarte Vida? No, mis padres ya no están, ninguno de los dos. Mi madre tuvo una patología a nivel de la corteza cerebral, un tumor cerebral en el frontotemporal izquierdo, que en sus secuelas le trajo una afasia. Una afasia es una dificultad en la elocución y en la comprensión del lenguaje. Y en esos equívocos de mi madre, en esa imposibilidad de poder nombrar con precisión, me decía señorita. No me llamó Vida. No llegó a poder decirme que me amaba. No llegó a decirme que me aceptaba. En el foro íntimo de mi identidad y de mi persona. Pero yo hago todos los días el ejercicio de recordar sus ojos. Y sé que ahí estaba escrito ese amor y esa aceptación. Desde el primer momento,
desde el momento en el que junto a mi padre me regalaron la vida. Creo que pese a todas las dificultades y todas las escenas de violencia y todo ese recorrido tan oscuro que fue mi infancia y mi adolescencia, hay una esencia ineludible que es el amor. Yo no puedo desconocer el amor de mis padres, no puedo no perdonarlos por su imposibilidad de abrazarme y de nombrarme. Ya pude yo hacerlo, ya pude yo lograrlo. Y abrazo a todos los padres y a todas las madres que hoy se preguntan qué hacer con esas hijas trans, con esos hijos trans. Abrazo y estoy a entera disposición de esos acompañamientos. Abrazo el amor, que el amor sea la medida primaria en el abordaje hacia esa infancia.